Cuando sientas miedo o una meta te paralice y te haga sobrepensar, tienes que hacer las cosas sencillas. Tienes que dividir esa tarea en cosas o tareas más pequeñas. Recuerda que el camino lento es el único camino. Y el camino cuando nosotros queremos lograr cualquier cosa en la vida, ya sea emprender un negocio, cambiar de estilo de vida, ser más saludable, lo que sea, pasamos por 3 etapas: Dream, Devise and Do. Yo soy Rod Hilfer y te doy la bienvenida a este segundo capítulo del podcast Vive en Flow. Y con Vive en Flow no me refiero a vestirse a la moda y salir de fiesta y todo esto, sino todo lo contrario. Me refiero al flow psicológico, al flow state, como también se le puede llamar. Y este prácticamente es todo lo contrario a salir de fiesta y vestirse a la moda. Se trata de ser consciente del presente, ser consciente de lo que estamos haciendo actualmente en este momento, para así realmente poder disfrutar de este presente. A eso se refiere el flow y por eso le llamé a este podcast Vive en Flow, ya que aquí vamos a estar tratando muchísimos temas sobre cómo vivir y ser consciente de nuestro presente, de nuestro presente para obviamente ponerlo en práctica para mejorar y crecer en el futuro. Todo esto va a comenzar desde el presente. Si no comenzamos hoy, el día de mañana no vamos a tener los resultados que deseamos. Y por eso quiero comenzar contándote una historia que me pasó hace algún tiempo. Fue en una consultoría que yo di por medio de Zoom, una mentoría. Era un latino que vivía en Estados Unidos, pero que odiaba su trabajo. Él me decía que odiaba a su jefe, odiaba su ambiente laboral y por eso él buscaba y quería emprender en Amazon. Y realmente él me contó que prácticamente ya tenía todo listo. Tenía meses que había abierto la cuenta, tenía ya meses y muchísimo tiempo que había buscado productos ganadores, ya había contactado a los proveedores de China, ya tenía una marca registrada, absolutamente todo. Incluso tenía una empresa LLC ya formada, ya creada, absolutamente todo. Pero le faltaba dar el paso, comprar el producto y ponerse a vender. Y con esto me refiero a que muchas personas realmente están en ese punto en donde incluso, por ejemplo, él me decía que había visto mis videos, incluso me confesó que había visto los videos más de una vez porque estaba investigando e investigando y seguía investigando, pero no daba ese segundo paso. Eso suele pasar mucho con muchas de las personas que, bueno, que contratan una mentoría, que quieren comenzar no solo a vender en Amazon, me refiero, sino a que quieren lograr algo en su vida. Hacen, buscan, investigan, imaginan, sueñan con ese objetivo, pero nunca logran hacerlo, nunca logran poner, ahora sí, un pie del otro lado. Y esto es bastante común. Y a esto, si tú te identificas con esto, en que estás tratando de hacer una actividad, estás tratando de lograr tu objetivo, pero simplemente estás investigando, dándole vueltas, estás viendo un video de YouTube, estás viendo un curso, tomas otro curso, estás simplemente dándole vueltas al asunto sin dar el siguiente paso. Si tú te identificas con esto, lo más probable es que estés procrastinando. Y con procrastinando me refiero a que, bueno, por definición, procrastinar es estar haciendo una actividad sin que sea la más importante. Con esto me refiero a que procrastinar es el hábito de retrasar las actividades importantes y sustituirlas por actividades más irrelevantes. Y esto puede ser normalmente por dos cosas, por dos sentimientos, por pereza o por miedo. Normalmente es por estas dos cosas, o por pereza o por miedo. Si a ti te da pereza tu objetivo, por ejemplo, si tu objetivo es ganar dinero y ganar dinero lo vas a hacer por medio de vender en Amazon, para poner el mismo ejemplo, y te da pereza vender en Amazon, yo te digo que mejor lo abandones y te busques otra cosa. Porque si desde el principio te da pereza, lo que
lo que vas a estar haciendo durante meses o años para lograr ese objetivo, déjame decirte que realmente nunca lo vas a lograr, nunca lo vas a hacer porque no tienes esa pasión, no tienes ese gusto por hacer las cosas. Tienes que realmente enamorarte del proceso, porque enamorarse del objetivo, de la meta, que es tener dinero o ser millonario o tener tiempo libre o tener dinero y tiempo para viajar, etcétera. Enamorarse del objetivo es lo más fácil del mundo y es de lo que normalmente todos comenzamos. Todos queremos, antes de pensar en qué voy a hacer, es qué es lo que quiero. ¿Quiero tener dinero? Ah, ok, voy a encontrar la forma de cómo tener dinero. ¿Quiero tiempo libre? Voy a encontrar la forma de cómo tener tiempo libre. Y después esa forma, por ejemplo, vender en Amazon o dejar nuestro empleo y conseguir otro empleo que nos pague más, etcétera, muchas veces es lo que acabamos odiando. Queremos ese objetivo, pero odiamos ese proceso. Y es ese proceso lo que es realmente lo más importante. Es lo que vamos a estar haciendo todos los días. Por eso, si a ti te da pereza y estás procrastinando por pereza, porque realmente no te gusta vender en Amazon, ni siquiera te gusta estar en la computadora, por ejemplo, pues desde ya te digo, tienes que cambiar, no el objetivo va a ser el mismo, pero sí cambia el proceso. No vendas en Amazon si no te gusta la computadora. No vendas en Amazon si no te gusta la tecnología, si no te gusta contactar con proveedores, si no quieres arriesgar dinero, etcétera. No lo hagas. Simplemente no lo hagas por esas razones. Pero por el otro lado, si tú estás procrastinando por miedo, y con miedo me refiero a que, bueno, tú tienes que ser totalmente consciente, puedes meditarlo, puedes tal cual estar en flow para que puedas saber si realmente estás procrastinando por miedo. Y con miedo me refiero a que, bueno, hay diferentes tipos de miedos cuando vamos a emprender un negocio o vamos a hacer algo diferente, simplemente hasta comenzar a inscribirnos al gimnasio para subir de peso, para bajar de peso, para, para todo ese tipo de cosas. Hacer un cambio grande en nuestra vida puede conllevar a mucho miedo. Miedo al cambio, en el caso de emprender, miedo a perder dinero, miedo a que se burlen de nosotros por querer perseguir un sueño, miedo a muchas cosas. A cualquiera le da miedo perder el dinero. Eso es, por ejemplo, algo muy normal. Por eso no todas las personas se atreven a emprender y no todas las personas acaban dando ese paso que es el poner su propio dinero y que puedan perderlo y que tal vez ni siquiera tienen un solo dólar de retorno. Esos son miedos normales, son miedos reales, que si tú tienes o te identificas con alguno de ellos, lo más probable es que estés procrastinando por miedo. Y para realmente saber si estás procrastinando, realmente es muy sencillo. Si tú, en vez de hacer tu objetivo, en vez de trabajar en lo que tú quieres lograr, te la pasas en Netflix, por ejemplo, te la pasas viendo un video de YouTube, aunque sea investigando sobre el tema. Ves uno, ves otro, como la persona que me contrató la mentoría, vio todos mis videos, después se regresó, los volvió a ver nuevamente y eso es simplemente procrastinar. Aunque parezca que estamos haciendo algo por nuestro objetivo, estamos procrastinando porque no estamos haciendo lo que deberíamos hacer. Ya tenemos todo creado, ya tenemos todo el proceso. Ahora lo que hace falta es, ahora sí ponernos a hacer las cosas, que es comprar el producto y ponernos a vender. Si tú estás procrastinando y prefieres estar viendo Netflix, prefieres estar en redes sociales, prefieres estar haciendo otras cosas que se le llama gratificación inmediata, que se trata de tener esa recompensa o esta satisfacción en el momento. Vender en Amazon, obviamente no vamos a tener esta gratificación momentánea, eso lo vamos a estar haciendo, trabajando día a día para el siguiente mes, en 6 meses, tal vez un año, en cuanto vamos a tener ahora sí las ganancias, etcétera. Ir al gimnasio es lo mismo. El primer día que vayas al gimnasio no vas a ver ningún resultado más que tal vez mucho dolor físico,
pero no vas a ver ningún resultado de bajar de peso, subir masa corporal, etcétera. Es exactamente lo mismo. No vas a tener los resultados inmediatos. Con esto me refiero a la gratificación inmediata. Sin embargo, cuando nosotros entramos al celular, abrimos la aplicación de una red social, pues sí tenemos la gratificación inmediata porque no tenemos que hacer absolutamente ningún esfuerzo más que de tener el teléfono con la mano, tener los ojos abiertos y ya con eso tenemos un montón de satisfacción inmediata de estar viendo videos, de estarnos riendo, de estar investigando, de estar entreteniéndonos prácticamente. Por eso es tan fácil comenzar a procrastinar con redes sociales, con Netflix, con YouTube, etcétera. Es realmente muy, muy, muy fácil. Y si tú te identificas con esto, si realmente tú sientes que estás procrastinando, sea por el motivo que sea, por miedo a perder dinero, por miedo a que se burlen de ti, por miedo a un cambio, etcétera, tienes que saber que, bueno, hay un método. Yo le puse el método de la escalera al cielo, o como diría Led Zeppelin, el método Stairway to Heaven. Este método, bueno, yo únicamente le puse el nombre porque no tenía, el método ya existía, pero este método de lo que trata es que cuando nosotros tenemos una meta, muchas veces la podemos ver enorme. Para seguir en el mismo ejemplo de Amazon, el tener que crear una marca, importar de China, de un país que nunca hemos ido, no conocemos y que probablemente lo tenemos al otro lado del mundo, invertir dinero, hacer una importación de China y enviar los productos hasta Estados Unidos y que nada se pierda, que no perdamos dinero, que no nos vayan a robar el producto y vender los productos allá, etcétera. Todo esto puede sonar muy grande, como una actividad que es enorme y realmente lo puede ser. La logística de llevar un producto de China hacia otro país, hasta otro continente, es algo muy grande. Es, y bueno, crear una marca, tener tus propios productos, invertir tu propio dinero, suele verse como un proceso, una meta muy, muy, muy grande y muchas veces difícil de procesar. Pero por eso le llamo la escalera al cielo, el método de la escalera al cielo, porque lo que yo te recomiendo hacer en estos casos, cuando ves que todo es muy grande, es comenzar a hacer las cosas paso a paso, escalón por escalón. Por eso es la escalera, porque vamos a ir escalón, escalón. De lo que se trata es que en vez de ver todo el panorama, que es crear una marca, encontrar proveedores de China, fabricar nuestro producto en China para venderlo en Estados Unidos y ver todo enorme, todo el proceso, lo vamos a fraccionar en pequeños escalones. Y con esto me refiero a que vamos a ir poco a poco, paso a paso. Por ejemplo, no ver todo completo, sino el primer paso que debemos hacer es encontrar, o mejor dicho, abrir nuestra cuenta de Amazon. Ok, ese es el objetivo número uno. No nos vamos a poner a pensar en el proveedor de China, ni en el envío, ni nada de esto. Lo que vamos a hacer es únicamente la primer meta, abrir nuestra cuenta de Amazon. Y eso es bastante sencillo. Lo podemos hacer en prácticamente un par de días. Abrimos la cuenta y listo, ya lo tenemos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, el siguiente paso, que es buscar productos para vender. Y esto lo vamos a hacer igual, escalonado. Vamos a adquirir la herramienta, vamos a comenzar a buscar y esto lo vamos a hacer poco a poco. Ya después encontramos un proveedor y de esta forma vamos a ir haciendo pequeñas actividades que nos van a ir cada vez subiendo un escalón por escalón. Y esto, bueno, pongo el ejemplo de vender en Amazon porque, bueno, muchos de aquí me conocen por las ventas de Amazon, pero realmente se pueden hacer para cualquier cosa. Si quieres comer más saludable, es lo mismo. Si tú cambias toda tu vida a de pronto querer ser saludable y hacer ejercicio y bajar de peso y todo esto, no lo vas a lograr porque la meta es enorme. Dejar de comer calorías, dejar de tal vez hasta fumar para ser más saludable y comenzar a ir al gimnasio todos los días durante 2 horas diarias, es una meta enorme. Por eso hay que hacerlo escalón por escalón, poco a poco, y de esta forma lo que vas a lograr es tener esa satisfacción inmediata
de haber completado o haber subido un escalón. En vez de tener la satisfacción inmediata de estar con la dopamina a tope en redes sociales, etcétera, vamos a lograrlo, pero por tener cada meta, aunque sea pequeña, pero cada meta cumplida, y eso créeme que cambia totalmente todo. En vez de, en vez de pensar en yo no puedo ir al gimnasio tantos días porque fracasé en que un día me inscribí y ya no pude ir al gimnasio durante todos los días porque me dio flojera, porque me dio miedo, por lo que sea, vamos a lo haciendo igual, poco a poco. Empieza en tu casa. ¿Quieres hacer ejercicio? Empieza por tu casa y no me importa si haces ejercicio durante un minuto. Eso es lo de menos. Lo que yo quiero es que comiences a fraccionar las tareas que tienes que hacer en escalones pequeños, porque de esta forma vas a comenzar a tener pequeñas gratificaciones, pequeños objetivos alcanzados. Haz ejercicio durante un solo minuto en el día y te aseguro que al día siguiente vas a tener las ganas de volverlo a hacer, porque un minuto cualquiera lo puede hacer, es muy fácil, lo puedes hacer en cualquier momento, en cualquier parte del día, no importa si haces cuerdas, si solo saltas, si haces burpees, lo que sea. Haz solo un minuto de ejercicio y vas a ver que al día siguiente te van a quedar ganas de volverlo a hacer porque es muy fácil. Lo lograste hacer muy sencillo. A la semana puedes aumentar a 2 minutos, a 5 minutos y poco a poco lo vas haciendo. El comer saludable es exactamente lo mismo. Vas a hacer exactamente lo mismo. Si quieres cambiar toda tu vida de la noche a la mañana, como suele hacerse cuando tenemos los propósitos de Año Nuevo, por ejemplo, que no sé si en otras partes del mundo se utiliza, pero en México se llena una copa con 12 uvas, una por cada mes del año, y cada que nos comemos una uva, pensamos en un propósito, en un deseo que queremos cumplir, etcétera. Y el 1 de enero todos estamos queriendo ser más saludables y querer trabajar más para ganar más dinero. Y es muy común y muy normal que los gimnasios se llenan durante todo enero porque las personas quieren ser más saludables, etcétera. Quieren hacer más ejercicio, quieren bajar de peso y todo esto. Y lo que sucede es que en marzo los gimnasios vuelven a estar totalmente vacíos, porque las personas, así como cambiaron su vida repentina, así la van a dejar, la vuelven a abandonar. En cambio, si tú haces esa escalera al cielo, este método, poco a poco, escalón por escalón, lo que vas a lograr es esto, que te quedes incluso con ganas de hacerlo más. Haces un minuto de ejercicio y vas a ver que el día siguiente, tal cual. Yo así lo comencé a hacer cada vez que a mí me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, hacer ejercicio. A mí no me gusta ir a los gimnasios. Me gusta hacer box, por ejemplo, pero no me gusta ir a los gimnasios a hacer pesas y los aparatos y todo eso. Realmente no me gusta. Y cada que pierdo el hábito de hacer ejercicio, ya sea por hacer viajes, por cualquier cosa, pierdo el hábito, vuelvo a empezar de la misma manera. 1 minuto, 2 minutos o 5 minutos. Eso es muy fácil en cualquier momento. Simplemente hago burpees. Los burpees es un ejercicio que es muy fácil de hacer, muy simple. Se puede hacer en cualquier lugar. No necesitas ropa de entrenamiento, nada de esto. No necesitas ni comprar absolutamente nada. A un lado de tu oficina, a un lado de tu cama, a un lado del comedor, en la sala, en donde sea, lo puedes hacer. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, eso es más que suficiente para que comiences con un buen hábito que lo puedas lograr tener durante bastante tiempo. Y bueno, hablando sobre la procrastinación, de esta forma vas a lograr también dejar de procrastinar teniendo cada vez estas pequeñas metas al fraccionar toda la tarea en tareas más pequeñas. Esa es la forma en la que normalmente tú vas a lograr tener esa tarea cumplida. Por ejemplo, esta persona de la historia que te conté al principio, bueno, eso pasó hace ya bastantes años, de esta persona que quería emprender y no daba el salto, ya tenía 6 meses con todo armado, la cuenta con todo hecho, pero no se animaba a hacer la inversión.
por miedo. Y por miedo de perder dinero, él seguía viendo videos para asegurarse de hacer una buena inversión. Por eso veía y veía videos de cómo vender en Amazon, de cómo encontrar productos ganadores, de cómo hacer importaciones, etcétera. Ya lo sabía, ya sabía hacer las cosas, ya tenía toda la teoría. Solo le hacía falta la práctica. ¿Por qué? Por falta o mejor dicho, por miedo, por no querer perder dinero. Y bueno, esto es totalmente normal y aún así se puede igual fraccionar. Si tú usas este mismo método de la escalera al cielo, es exactamente lo mismo. A cualquiera le puede dar miedo perder todo su dinero, así sean $5 o 5 millones, a cualquiera le puede dar miedo perder todo su dinero. Por eso usando el mismo método, vas a fraccionar absolutamente las cosas. Y es como yo lo trabajé con él para que realmente pudiera tomar el siguiente paso, que es si él tenía un 100% de su inversión, vamos a hablar de que tenía, por un ejemplo, realmente no recuerdo cuánto tenía para invertir, pero vamos a decir que tenía $1,000 para invertir en su producto, en todo. Tenía $1,000 en la cuenta de banco para invertir. Lo que yo les recomendé es no invertir los $1,000, porque si invierte todo su capital, va a perder incluso el sueño, le va a dar más estrés, va a hacer las cosas mucho más aceleradas, más apresuradas, sin la calma de poder hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque está en juego todo su dinero, todo su capital para invertir. A cualquiera le va a dar miedo perder todo su capital para invertir. Por eso, de la misma forma, por ejemplo, cuando yo comencé a vender en Amazon, a vender por internet, mi primera importación fue únicamente de $2. Eso para mí me quitó todas las barreras de qué es una importación, de cómo es comprar en China, si realmente llegan las cosas. Únicamente compré un producto muy simple para saber si realmente ese producto podía llegar a mi país, a México, de China a México, sin que se perdiera, sin que se dañara, etcétera. Si realmente podía hacer esa importación. Arriesgar $2 para mí en ese entonces no era nada, por eso me arriesgué, entre comillas, a hacerlo. Me di cuenta que podía hacerlo. Cuando realmente recibí el producto en mi casa, yo fui la persona más feliz del mundo porque encontré una nueva forma de comprar productos súper baratos a muy buen precio y de esa forma realmente comencé. Esa primera importación fue de $2, pero ya las siguientes obviamente fueron de más y de más y de más dinero. Pero de esa forma se empieza, perdiendo el miedo y ganando confianza. Esa persona, lo que yo le recomendé fue comenzar con poco capital, no con ese 100% de su dinero, con esos $1,000 de este ejemplo, sino comenzar con mucho menos. De esta forma, no comprar ni arriesgar todo su dinero, sino comenzar poco a poco. Comenzar con una cantidad mucho menor, etcétera. Por ejemplo, para vender en Amazon se puede incluso con solo $50. Hay un método que se llama arbitraje, que lo enseño también en mi curso, que es prácticamente comprar productos para revender que están en tiendas físicas como Walmart, etcétera, físicas o en línea. De esta forma se puede comenzar como un cliente o un alumno mío que comenzó comprando sopas Maruchan, esas sopas instantáneas que se les ponen agua y así. Así comenzó, comprando sopas con muy poca inversión, como te puedes dar cuenta. Los compraba en Walmart y los revendía. De esta forma comenzó con casi nada de dinero. Comenzó, obviamente, cada vez comenzó a comprar más sopas, después comenzó a comprar más productos y de esta forma comenzó a crecer. Pero empezando con poco presupuesto, poco capital, con un escalón muy pequeño, obviamente él perdió el miedo, ganó confianza y comenzó a hacerlo cada vez más y cada vez a crecerlo más. Si nosotros queremos hacernos millonarios de la noche a la mañana, tendríamos que hacer inversiones grandes y tomar grandes riesgos. No todas las personas están dispuestas a tomarlo, a invertir todo su dinero, a invertir, e incluso pedir préstamos para invertirlos
y después perderlo todo y aún así deber más dinero al banco o al prestamista. No todas las personas están dispuestas a hacer esto, por eso yo te recomiendo que vayas escalón por escalón, poco a poco. Esa es la forma más fácil de perder el miedo, de dejar de procrastinar y también de poco a poco ir ganando confianza, ya que de esta forma, bueno, como ya lo has visto, vas a comenzar a tener esta seguridad en ti mismo. Cuando sientas miedo o una meta te paralice y te haga sobrepensar, tienes que hacer las cosas sencillas. Tienes que dividir esa tarea en cosas o tareas más pequeñas. Recuerda que el camino lento es el único camino. Y el camino cuando nosotros queremos lograr cualquier cosa en la vida, que es ya sea emprender un negocio, cambiar de estilo de vida, ser más saludable, comenzar a ahorrar dinero, cuando queremos viajar, lo que sea, normalmente pasamos por tres etapas. Es dream, devise and do. En otras palabras, soñar, planear y hacer. La primera, que es dream, soñar, o como a mí me gusta llamarlo, imaginar, se trata de que en esta etapa nosotros debemos simplemente dejar toda nuestra imaginación totalmente libre para que nosotros podamos realmente saber qué es lo que realmente queremos y poder, tal cual como lo dice la palabra, soñar o imaginar. ¿Qué es lo que a ti te gustaría? ¿Qué es lo que a ti te gustaría hacer? ¿Qué es lo que te gustaría lograr? Y esto puede ser cualquier cosa, aunque a veces pueda sonar algo muy, muy loco, exagerado, algo imposible, etcétera. Es justo aquí cuando soñamos en grande, sin ningún límite. Aquí no te pongas límites de si tienes dinero, no tienes dinero, si es difícil, nada. Únicamente debes centrarte en qué es lo que a ti te gustaría. Sea un sueño pequeño, grande, enorme o incluso inalcanzable. Aquí no importa. Cuando estemos en Dream, únicamente se trata de soñar despiertos. Y es que aquí es en donde realmente las personas que logran cambiar el mundo, que logran hacer cosas increíbles, logran hacer esto. Como igual, como puede ser tal vez lo que es la empresa Tesla, que fue hacer automóviles autónomos, totalmente eléctricos, que se conducen solos. Antes no existía nada de eso y podría ser algo impensable o una meta enorme, que no iba a ser nada fácil. Pero al momento de pensar en que a mí me gustaría, o les gustaría, en ese caso a ellos, hacer este tipo de autos que se conduzcan solos, como algo súper futurista, fue como primero pudieron soñarlo y después pasar a la siguiente etapa, que es devise, que es planear. Y con planear, aquí en esta etapa es cuando nosotros ahora sí vamos a ver si esto es una realidad, si es una posibilidad, de qué manera se puede lograr. Así como te lo mencionaba en el capítulo de este podcast pasado, se trata de hacernos las preguntas correctas. Si tú únicamente en este modo de planificación, en device, únicamente cierras tu mente en, no, es muy caro o es muy difícil y haces este tipo de afirmaciones, tu mente únicamente se cierra y listo. Nunca vas a lograr tu objetivo. Nunca vas a lograr esto que acabas de imaginar, esto que acabas de soñar, porque te está cerrando la puerta. Pero en esa etapa de planear, si tú comienzas a hacerte las preguntas correctas, en vez de hacer afirmaciones, haces preguntas como ¿cómo lo podría lograr? ¿De qué manera se podría hacer? De esta forma, cuando tú te haces estas preguntas, tu cerebro va a comenzar a destrabarse, por así decirlo, en vez de estar trabado en no se puede, es muy caro, es, ok, vamos a comenzar a imaginar, a tener esa creatividad más suelta en, bueno, tal vez es muy difícil, pero ¿de qué manera lo podría hacer? De esta forma te vas a abrir las posibilidades, se va a abrir todo un mundo completo. Esto puede sonar algo muy, muy simple o muy tonto, pero realmente funciona y funciona bastante bien. Hay muchas personas que también son así y son las personas que normalmente no logran pasar más allá. Sin embargo, cuando yo comencé a dejarme, a dejar de decir ese tipo
de cosas en concreto, de no se puede, o es muy caro, o no, no es posible, o no, eso no es para mí, etcétera. Y comienzas a hacerte las preguntas correctas, ¿cómo podría lograr eso? Cualquier cosa. Por ejemplo, cuando yo quise comprar una camioneta, es, bueno, ¿cómo podría lograr comprar una camioneta cuando no tengo dinero? Cualquiera podría decir, pues yo, si no tienes dinero, pues no puedes comprar una camioneta. O la única forma es pedir un préstamo. Pero ¿cómo puedes comprar una camioneta sin un préstamo y sin dinero? Ok, es aquí en donde comienza la creatividad. ¿Cómo lo puedo lograr? Y de esta forma comencé a tener este proceso, comencé a tener este tipo de inversiones, de crear un negocio que me diera dinero, que no necesitara dinero para poner. Y de esta forma comencé a tener ese tipo de ideas y logré tener esa camioneta, tal cual. Cuando nosotros nos hacemos afirmaciones, nos cerramos las puertas. Cuando hacemos preguntas, nos hacemos las preguntas y sobre todo las preguntas correctas, nos abrimos el mundo, nos abrimos las mentes. Y eso es algo realmente muy poderoso que en el modo, en esta etapa de Device, que es planificar, la segunda etapa, es cuando nosotros hacemos esas preguntas y a partir de esas preguntas, ¿cómo lo puedo hacer? Vamos a comenzar a planificar. ¿Cómo lo voy a lograr? Ok, aquí vamos a comenzar a investigar y a investigar cómo lo vamos a hacer. Es en donde normalmente las personas en el modo dreamer, en el modo dream, de soñar, comienzan a soñar. Ok, yo quiero tener más dinero, quiero dejar mi empleo. O por el otro lado, me encantan las ventas y a mí me gustaría vender en Amazon, por poner el mismo ejemplo. Me gustaría vender en Amazon productos. Esto es en el modo Dream, soñar. En el modo Device, que es la parte número 2, el paso número 2, es cómo lo voy a hacer. Es aquí en donde las personas comienzan a buscar cursos, videos, a un mentor, consultorías, etcétera. Comienzan a prepararse en Device, que es planificar, planificar y prepararse. Muchas personas se quedan ahí, en planificar y planificar, justo como la historia que te conté al principio. Planifican y siguen planificando por mucho tiempo. Por eso es muy importante realmente pasar al tercer paso, que es do, hacer, que es la parte en donde realmente vamos a poner en práctica y vamos a comenzar a hacer ese sueño, eso que soñamos en el primer paso y ya planeamos, es lo que realmente tenemos que, ahora sí, tener que hacer. Porque si no tenemos estas tres partes mm, bien equilibradas, normalmente vamos a estar equivocándonos en toda nuestra vida. Y estoy poniendo un ejemplo del emprendimiento, pero esto se aplica prácticamente a cualquier cosa, a cualquier objetivo que tú quieras lograr. Hay personas que se la pasan soñando, soñando y soñando que les gustaría hacer algo, les gustaría viajar, les gustaría tener más tiempo, les gustaría tener una familia, les gustaría y únicamente sueñan, pero nunca planifican y mucho menos nunca hacen, nunca llegan a hacer nada porque nunca planificaron. Únicamente siempre se quedan en soñar. Otras personas, como te mencioné, sueñan en grande, planifican y se quedan planificando toda la vida. Nunca llegan al tercer paso que es do, hacer realmente las cosas. Y por el otro lado están las personas como yo en el pasado me refiero, todavía a veces en el presente, que soy un poco, tal vez un poco más impulsivo con algunas cosas, que es soñamos en grande con algo, con una tarea, con un proyecto, con lo que sea, nos brincamos la parte de device, de planear, y nos vamos directamente a do, a hacer. Con eso me refiero a soñamos e inmediatamente ya estamos haciendo las cosas para lograr ese objetivo, para lograr ese sueño, sin llegar a esa parte de planificación. Esto suele ser muy riesgoso y es por lo que
Yo te he contado anteriormente que mi primer cuenta de Amazon la tuve que cerrar. La cerré, no tuvo ningún éxito por esto mismo. Porque soñé, quiero vender en Amazon, quiero vender mis productos, quiero tener mis productos ahí en Internet. Pero como no pasé por la parte de planeación, realmente no tuve esta parte de tomar un curso, de tener un mentor, de investigar demasiado, ni nada de esto. Como no investigué, no tomé ningún curso, nada, únicamente me puse a hacer. En inmediato ya estuve abriendo la cuenta con prueba y error, ya estaba queriendo subir mis productos, etcétera. Cometí un montón de errores y fue lo que realmente me costó la cuenta a tal grado que la cerré, perdí dinero y realmente dejé ese emprendimiento de Amazon por varios meses. ¿Por qué? Por no tener esa parte de planear. La segunda fase, device. Por eso también es muy riesgoso cuando no tenemos esas tres fases bien equilibradas. Tú debes tenerlas siempre todo el tiempo y bueno, un buen emprendedor, una, las personas que realmente logran tener sus sueños, alcanzar sus objetivos, normalmente tienen estas tres fases bien equilibradas. Sueñan y cuando sueñan, en grande. No sueñan con cosas pequeñas, sueñan en grande. En la segunda etapa, planifican, se hacen las preguntas correctas, las preguntas de cómo puedo lograr ese sueño tan grande. Y es aquí también en donde vamos a usar el método de la escalera al cielo, que es, ya tenemos nuestro sueño que es enorme, vamos a irlo haciendo poco a poco, lo planificamos en escalones pequeños y ya que eliminamos ese miedo de ese sueño tan grande o esa tarea tan grande, ahora sí nos pasamos al do, a hacer realmente las cosas. Y de esta forma es en donde nosotros vamos a comenzar a trabajar por nuestros objetivos, trabajar por nuestros sueños, sin que sea una tarea o algo demasiado imponente para nosotros, imponente para cualquiera. Yo te aseguro que que cualquier trabajador, por ejemplo, de Apple, si se hubieran puesto con la meta de crear la empresa más grande del mundo, que creo que ahora ya es la segunda, pero bueno, el tema es de que si se hubiera puesto la meta de hacer la empresa más grande del mundo, hubiera sido tal vez una tarea tan grande que no lo hubieran logrado. Incluso si se prepararon tal cual como lo hicieron, de lanzar un producto a la vez, poco a poco, ir creciendo en el mercado. Obviamente Apple no lo hizo en 5 años ni 10 años, lleva bastante tiempo y por eso ha logrado hacer lo que, bueno, todos sabemos que a dónde ha llegado. Paso a paso, año con año, producto por producto, tarea por tarea, todo escalonado en tareas pequeñas. De esta forma lo vas a lograr hacer y de esta forma vas a lograr hacer cualquier objetivo y cualquier sueño que tú tengas. Siempre paso a paso, poco a poco. Te deseo siempre el mejor de los éxitos, recuerda vivir en flow y nos vemos en el próximo capítulo.